Hombre, el daño, sobre todo esa victimización secundaria que se suele dar con la víctima por encontrarse en un procedimiento judicial que es algo para ellas novedoso en el sentido de desconocido, de que le da pavor el enfrentamiento como decimos, a esa cuestión desconocida, pero que muchas veces yo le pongo símiles con el tema de los hospitales o de las operaciones quirúrgicas, de decir, después de la operación te puedes encontrar mejor, pero es que antes yo te tengo que anestesiar, tienes que pasar por una mesa de operaciones, luego vas a pasar por un posoperatorio, etcétera. Todo esto es complicado, pero a medio largo plazo va a servir para tu recuperación también, sobre todo teniendo en cuenta de que la víctima es la que toma la decisión de denunciar, porque nosotras como profesionales de la abogacía le podemos informar, que nos parece algo esencial. Tener una información incluso antes de interponer la denuncia es fundamental para la víctima. Muchas veces nos lo encontramos ya a posteriori, cuando ya ha interpuesto la denuncia, pero si se puede hacer antes es mucho mejor, porque ella tiene una información adecuada si viene de un profesional o una profesional especializada en el tema, y entonces irle dando esa información para que cuando tenga que afrontar los pasos del proceso penal ella ya sepa de qué se trata. Incluso, por ejemplo, una cuestión que hago yo con algún tipo de víctimas y sobre todo con menores, es que les llevo al lugar, al sitio donde se va a hacer o una prueba preconstituida o va a ser el juicio, o les enseño cómo estoy yo vestida con una toga. Le digo, pues mira, me toca vestir este trapo negro, igual que cuando vas a un médico pues tiene un trapo blanco. Siempre intentando que ellas tengan la mayor información para contrarrestar esa victimización secundaria que suelen tener al procedimiento judicial, que suele ser complicado, miedo, inseguridad, ansiedad. También suelen tener inseguridad ante la respuesta de la Administración de Justicia, porque muchas veces se sienten juzgadas ellas. Pero es muy importante que entiendan, porque los delitos contra la libertad e integridad sexual creo que en algunas cuestiones, bueno, en muchas cuestiones son muy diferentes a otro tipo de delitos, pero en la mayoría de las ocasiones no tenemos más prueba que la declaración de la víctima. Entonces ellas piensan que lo típico es tu palabra contra la mía, nadie me va a creer y entonces aquí no puedo hacer nada. Pues no es cierto. Hay ya muchas sentencias del Supremo y también del Constitucional avalando que la declaración de la víctima puede ser la única prueba de cargo para enervar la presunción de inocencia, siempre que se reúna una serie de requisitos. Entonces, es esa cuestión de que ellas sepan que pueden ser creídas es fundamental, para que también entiendan que a lo mejor su interrogatorio tiene que ser muy exhaustivo. Eso sí, que sea exhaustivo no quiere decir que haya preguntas capciosas sobre su estilo de vida, o si sale mucho por las noches, si tiene novio, o si tiene relaciones sexuales con no sé quién o con no sé cuál, o sea, nos da igual. Pero sí que tiene que ser muy minuciosa, y se le suele decir que aunque cueste, aunque son preguntas delicadas, que sí que es cierto que tienen que ser realizadas, y es fundamental que ellas sepan eso antes, porque si no también dicen, es que parece que me están juzgando a mí. Entonces, una cuestión hay que diferenciar: que su declaración y su testimonio sea tenido, para que sea tenido en cuenta, sea claro, exhaustivo, persistente, con una serie de requisitos, como decimos, pero eso no quiere decir que la tengan que humillar o que hacer preguntas, como decimos, que tengan una connotación que no tiene nada que ver con la investigación del procedimiento. Entonces, así en un primer momento, digamos, la relación de cosas negativas son muchas a corto plazo en ese momento, porque no es el mejor momento.
suelen estar muy confundidas, muy aturdidas a nivel psicológico. Es que no me enteré de nada, es que yo ya ahora mismo no sé si esto, si... En fin, hay que ayudarla también a tranquilizarla, a buscar determinada información. Es muy frecuente también que en ese primer momento a lo mejor se acuerden de algunas cuestiones dependiendo de cómo haya sido la agresión sexual o si consiste a lo mejor en un abuso sexual habitual o que ha sido lo que llamamos un delito continuado, que se ha realizado durante años y durante mucho tiempo. Son otro tipo también de connotaciones para el tema de la prueba, pero sí ayudarla un poco a rememorar o a estructurar un poco su relato, ¿no?, de hechos. Eso, el ir acompañada desde el primer momento con una profesional especializada es fundamental para la víctima, pero también para el resultado del procedimiento. Siempre les digo a las víctimas que a nosotras nos tiene que dar igual el resultado del procedimiento, que nosotras tenemos que hacer, somos un equipo y tenemos que hacer todo lo que podamos hacer. Y lo vamos a hacer. Y que luego el resultado del procedimiento pues ya no dependa a lo mejor de nosotras. Pero tener, como insisto, toda esa información y ese acompañamiento desde el primer momento, el impacto que significa para ellas el acercarse a la Administración de Justicia, bueno, y a fuerzas y cuerpos de seguridad, es mucho más bajo y además, como digo, el resultado del procedimiento suele ser más ventajoso en el sentido que suele acabar con un número mucho más alto de sentencias condenatorias, con lo que eso significa solo para ellas, que siempre trabajamos que ese no es el objetivo, pero que si lo conseguimos siempre es mejor, sobre todo, fíjate, sobre todo porque ellas se han sentido creídas. Ellas normalmente les da igual si van a prisión, si no van, lo que les importa es su seguridad, un alejamiento, una no comunicación, les da igual incluso la indemnización pecuniaria, que suelen ser mínimas en el caso de que las haya, pero lo de sentirse creída sí. La prueba preconstituida puede ser una herramienta, pero nos podemos encontrar luego con más sentencias absolutorias. La prueba preconstituida, desde luego, es una herramienta muy útil y debe ser utilizada en casos, pues por ejemplo, mujeres extranjeras, o sea, que no residan en territorio español y que seguramente pues no las tengamos para el acto del juicio, del plenario, y sobre todo para menores o incapaces. Pero luego en la práctica, en lo que nos encontramos es, como está así organizado, y la ley de enjuiciamiento criminal lo dice también, que las pruebas se tienen que realizar en el acto del juicio a presencia, puede ser de un juez o de una jueza o de tres si es en la audiencia provincial. Normalmente son delitos que conllevan mucha pena, se suelen enjuiciar por 3 magistrados o magistradas. Lo que llaman el principio de inmediación judicial es que esos magistrados o magistradas necesitan ver, necesitan oír, necesitan ver cómo se expresa, ver determinadas cuestiones de viva voz y allí en su presencia. Muchas veces no sé por qué es necesario, porque si ya está grabado y lo que va a contar es el mismo relato de hechos, el enfrentarse allí, pero muchas veces también nos alegan por parte de la defensa cuestiones que no queremos que se nos aleguen, para que, digamos, se nos escape el tema de la condena, que puede ser que no ha habido contradicción suficiente, que como las pruebas se realizan en el acto del plenario, pues que de repente un perito, un testigo, lo que sea, está diciendo una serie de matices o cambia su versión de los hechos y no se puede contrarrestar o saber en ese sentido cuáles son las declaraciones. Entonces, dentro de lo que es nuestro procedimiento penal, y como os comento, la ley de enjuiciamiento criminal dice que las pruebas se tienen que hacer, todas se tienen que realizar y reproducir
en el acto del juicio. Con lo cual, para determinadas cuestiones entiendo que es fundamental, sobre todo para menores, para personas con discapacidades, para mujeres extranjeras o inmigrantes que pueden ser que no estén luego en el momento del juicio. Y para el resto hay que hacer una adecuada preparación para ese acto y desde luego para su protección y para, bueno, entre comillas, su comodidad, si se puede decir así, que no tengan que declarar muchas veces pues mucho rato de pies, que le pongan una silla, yo lo pido, que pues rebajen el micrófono, que puedan tener una botella de agua, cosas tan fundamentales, que desde luego no tengan visualización ni confrontación visual, vamos, con el acusado, y se le prepara en el sentido nada más de, bueno, si algo no entiendes, que tú dices que te lo repitan, esto es lo que te vas a encontrar, quieres que veamos la sala del juicio, como te digo, tal. Entonces, nosotras, como llevamos normalmente años con su acompañamiento, ya también se crea un vínculo, se crea una confianza y les da bastante confianza que esté allí su profesional, ¿no? De hecho, muchas veces en los juicios nos miran continuamente, yo bajo la mirada porque digo, que no me mire porque parece que es como si yo le tuviera que hacer alguna seña o algo, y es por sentirse más seguras, nada más, ¿no? Y otra cuestión muy importante que yo siempre les transmito es, no te preocupes, a nosotras no nos va a pasar nada, es a él el que está ahí sentado en el banquillo de los acusados, el que puede que le pase o puede que no le pase. O desde luego ya ha tenido que pasar también por un proceso judicial. Pero nosotras nos vamos igual para casa y muy importante que nosotras no tenemos que preparar nada porque solo tenemos que decir la verdad. Y eso les da mucha tranquilidad y desde luego a mí moralmente también me carga de mucha fuerza, en el sentido de decir, ay, ¿y cómo voy vestida? O si me dicen no sé qué, y una cuestión que siempre dicen, ¿qué me van a preguntar? Le digo, ay, no lo sé, pero dentro de esto, todo lo que te pregunten, como vamos a decir la verdad, pues todo lo que sea la verdad, ¿qué tenemos que preparar? Digo, el que tendrá que preparar muy bien será él, que es el que está mintiendo, para intentar convencer a un tribunal, ¿no? Pero nosotras tenemos poco que preparar, con lo cual, bueno, con una, como decimos, con una adecuada preparación, sobre todo también psicológica, me parece fundamental esa atención psicológica también antes del juicio, y yo desde luego le digo, llámame las veces que requieras, es cuestión de una tranquilidad y de decir, bueno, en definitiva el juicio es solo la guinda final. Yo siempre le digo, has estado estudiando todo el año, ¿no?, para un examen. Bueno, pues has estado todo el año estudiando y te lo sabes bastante bien. Bueno, pues es hacer el examen. El examen es la guinda. No va a salir mal porque controlas esta materia. Entonces ya está. Luego se espera la nota y no pasa nada porque tú has hecho todo lo que tenías que hacer. Bueno, desde antes del procedimiento, que también es esencial, yo creo que tiene que haber unos protocolos de actuación que estén unificados y que haya una coordinación entre los profesionales para que no sea la víctima esa patata caliente que va de un sitio a otro, con diversas informaciones, que lo único que hacen es confundirla y crearle más angustia y más estrés. Porque claro, a mí me llegan y me dicen, no, es que la policía me ha dicho, es que la policía me ha dicho, y ya tengo que decir, pues eso es mentira. Porque a un policía dice, no, es que a él le van a caer 8 años, pero ¿cómo me va a decir un policía si van a caer ni 8, ni 5, ni 4, ni nada? Si estamos empezando. Entonces, no. Es fundamental, como decimos, esa coordinación entre los profesionales para que ella sepa dónde ir en cada momento, qué hay que hacer en cada momento y tener esa información. Esencial, que ya lo hemos dicho antes, es la información adecuada desde el primer momento, incluso antes. Lo ideal es antes de interponer la denuncia y si no, pues desde el mismo momento de interponer la denuncia, por profesionales especializados, que en muchas ocasiones
no hay tantos. Y no solo la información, sino también de esos profesionales la formación en género, para que no nos encontremos también pues estas sentencias de justicia patriarcal que estamos viendo y que chirrían pues a la sociedad en general, incluso, claro, que no sois juristas, pero es que a las juristas también nos chirrían. Siempre decimos lo mismo, no es cuestión de decir bueno, pues como esto es una agresión sexual y ha caído en este tribunal, que son... No, si no hay prueba o si no hay determinada seguridad jurídica en el procedimiento, no puede haber una condena. Y eso lo tiene que entender también la víctima y se le informa. Pero eso no quiere decir que no haya que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para como decíamos antes, ¿no? Para que ella se sienta también satisfecha en el sentido de yo he hecho todo lo que he podido y lo que me han ido diciendo. Entonces, bueno, la formación en género es fundamental de todos los operadores profesionales y sociales que puedan intervenir con una víctima. Fundamental, pues también una valoración del daño adecuado que no se encuentra, y es más, en muchos casos la defensa del acusado utiliza el decir, es que está pidiendo mucho de responsabilidad civil, de indemnización, es que esta señora está pidiendo 30.000 euros de indemnización, es que esta señora o esta mujer o tal ha denunciado porque quiere conseguir dinero. En muchos casos, para evitar eso, quieren renunciar a esa responsabilidad civil. Quieren renunciar. Incluso en algunos casos dicen, no renuncio, pero ya manifiesto aquí que si algo me van a dar de responsabilidad civil, lo donaré a una ONG o donde yo quiera. O sea, para que no vean que está denunciando para sacar un beneficio económico, cuando sabemos, por los estudios que tenemos realizados, que en muchos casos ni siquiera se le da indemnización, en otros casos es muy poca y en otros casos pues es completamente dispar de unos juzgados a otros. En ese sentido también decir que tendría que haber un baremo, una serie de homogeneidad para poder valorar esa cuestión. Y también entendemos que es esencial dentro del procedimiento judicial, como vemos, el acompañamiento. Cuando decimos acompañamiento es lo más integral posible desde el primer momento pero hasta el final, porque normalmente estos procedimientos, o sea, si se acaba en sentencia condenatoria, muchos acaban en el Tribunal Supremo. O sea, esto estamos hablando de años, de años. Pueden ser 5 años, 4 años, 2 años. Entonces, como yo les digo muchas veces, tú tranquila, tú ya has hecho tu trabajo y ahora el resto lo tengo que hacer yo, que lo voy a hacer lo mejor que pueda. Pero por eso decimos que entendemos que es fundamental la información profesional especializada y la formación en género de estos agentes profesionales que atienden a la víctima, dentro de otras muchas cuestiones, pero que esa persona, esa víctima, no se sienta tan desamparada y desde luego tan cuestionada, ¿no? Desde el inicio o como mencionábamos antes, que muchas dicen, si yo llego a saber qué es esto, no hubiera denunciado. Entonces, eso es lo que tenemos todavía que trabajar y nos queda todavía mucho trabajo por delante.